República de Cuba, 15 de diciembre de 2025. Hoy sobre la mesa un paquete de nuevas leyes que a primera vista no tienen nada que ver entre sí. Vamos a hablar de notarios convertidos en detectives, de antenas de radio con precio por metro cuadrado y hasta del coste del cemento. Pero juntas, estas normas nos cuentan una historia muy clara. La de un Estado que está intentando medir, regular y, monetizar cada aspecto de la vida económica y civil con un nivel de detalle sin precedentes. Vamos al lío. Empecemos por lo que parece un cambio de paradigma para los notarios. Se les da un papel de vigilante financiero muy activo, pero esto me genera una duda de entrada. Entiendo la idea de convertir al notario en un primer filtro contra el dinero negro, pero ¿están los notarios cubanos realmente preparados para asumir este rol? ¿Tienen la formación y las herramientas para ser detectives financieros? ¿O se corre el riesgo de que esto se convierta en, un mero trámite burocrático más? Es la pregunta del millón y la respuesta está en la resolución 3162-2025. No se les lanza a los leones sin más. Esta resolución no solo les da la orden, sino que intenta darles el manual de instrucciones, implementa directrices de la Ley del Notariado de 2024 y, obliga a los notarios a ejercer lo que se llama debida diligencia. El objetivo es prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas. Y esto no es un capricho local. Claro. Se menciona el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. Exacto. Y esto es clave, porque el GAFI es, por así decirlo, el organismo que dicta las reglas del juego a nivel mundial para no ser considerado un paraíso fiscal o un país de alto riesgo. Estar alineado con sus recomendaciones es fundamental para las transacciones internacionales de Cuba, para recibir créditos, para la inversión extranjera. Es una señal hacia el exterior de que se están tomando en serio la transparencia financiera. Vale, entiendo, el marco internacional. Pero volviendo a la práctica, al notario de a pie, ¿cómo se asegura el sistema de que esta nueva responsabilidad se cumpla? Porque una cosa es la ley y otra que se aplique. Pues para eso se crea una figura que es el verdadero núcleo de esta reforma, el funcionario de cumplimiento. Y no es un cargo simbólico para nada. Habrá uno por provincia y sus atribuciones son muy concretas y con mucho poder. Son los supervisores los que tienen que asegurarse de que esto funciona. ¿Y qué hacen exactamente? ¿Pasan una auditoría una vez al año o cómo va? Mucho más que eso. Su trabajo es constante. Tienen que capacitar a los notarios, explicarles la normativa, pero también supervisar sus operaciones, ya sea en persona o revisando los sistemas digitales. Su misión es identificar patrones de riesgo, poner el foco en operaciones donde se repiten los mismos nombres una y otra vez, y aquí viene lo fuerte. Tienen potestad para proponer sanciones si ven negligencia en un locario. O sea que tienen un látigo. No es solo un consejo, es una vigilancia con consecuencias. Desde luego. Y lo más crucial es que son ellos, los funcionarios de cumplimiento, los que realizan el reporte de operación sospechosa directamente a la Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras del Banco Central de Cuba. Son el enlace directo entre la notaría de cualquier pueblo y la inteligencia financiera del país. Se crea un canal formal para que las sospechas lleguen a donde tienen que llegar. Vale, y lo que me parece más fascinante es que la resolución no se queda en conceptos abstractos como operación sospechosa. Incluye un anexo que es, básicamente, un catálogo de banderas rojas. Y algunos detalles son de lo más reveladores. Sí, es un auténtico manual de campo para el notario. Por ejemplo, dentro de los riesgos asociados a los usuarios, te dicen que salten las alarmas si una persona muy mayor o un menor de edad aparece de repente comprando bienes de mucho valor, o si el beneficiario final de una transacción millonaria es un jubilado o alguien sin un trabajo conocido que justifique ese dinero. De todas las señales de alerta, la que más me ha llamado la atención es la de usar un notario en una localidad distinta a la del bien sin justificación. No parece algo tan grave a primera vista, pero claramente para los reguladores es una bandera roja. ¿Qué se esconde detrás de ese detalle aparentemente trivial? Pues se esconde una lógica muy de blanqueador. La idea es buscar un notario con menos carga de trabajo o en una zona donde quizás sea menos conocido, para intentar pasar desapercibido. Si vas a comprar un piso en La Habana, lo normal es ir a un notario de La Habana. Irte a 100 kilómetros puede ser una señal de que estás intentando evitar un escrutinio más riguroso. Otra señal clásica,
que mencionan es la de la persona que dirige toda la operación, que da las instrucciones, pero cuyo nombre no aparece en ningún papel. El típico testaferro. Y esta mención a donaciones entre personas sin vínculo aparente no es una señal de que se está intentando atajar precisamente esa figura del testaferro, que quizás se ha vuelto más común con la aparición de nuevas formas de gestión económica privada. Has dado en el clavo. No es una medida al azar. Sugiere que el Estado ha detectado un patrón donde se usan donaciones para enmascarar pagos o para transferir la titularidad de bienes adquiridos con fondos de origen dudoso a personas con un perfil más bajo. Lo mismo ocurre con los préstamos elevadísimos entre particulares, donde el prestamista no puede justificar de dónde sacó el dinero, o en las empresas, esas ampliaciones de capital que aparecen de la nada y no se corresponden con los beneficios. Son todo mecanismos para introducir dinero opaco en el circuito legal. Todo este sistema de control suena muy exhaustivo en la teoría, pero viéndolo desde el punto de vista del ciudadano común que quiere vender su casa, ¿no podría esto ralentizar y complicar enormemente los trámites? ¿Existe el peligro de que la burocracia acabe ahogando la agilidad que se necesita en el día a día? Ese es el gran riesgo, sin duda. El equilibrio es muy delicado. La ley intenta poner salvaguardas, hablando de debida diligencia simplificada para operaciones de bajo riesgo, pero en la práctica es muy posible que los notarios, ante el miedo a ser sancionados, pequen de precavidos y pidan más papeles y justificaciones de la cuenta para cualquier operación. Se impone una capa de escrutinio financiero a cada acto, y eso inevitablemente puede añadir fricción al sistema. El notario ya no es solo alguien que da fe, es un guardián, y eso cambia las reglas del juego para todos. Así que vemos un control financiero que se mete hasta en la letra pequeña de una escritura. Y esa misma filosofía de control granular sobre algo intangible la vamos a ver ahora en otro ámbito que es invisible, pero fundamental para el país: el espectro radioeléctrico. Vaya tela con la nueva resolución 20.025. Vaya tela, sí. Es una normativa extensísima y muy técnica, pero la idea de fondo es revolucionaria para el modelo cubano. Se trata de ponerle un precio al aire, por así decirlo. El espectro radioeléctrico, las ondas por las que viajan la radio, la tele, el 5G, el Wi-Fi, todo eso se considera un recurso finito y valioso, propiedad del Estado. Y ahora el Estado ha creado una metodología muy compleja para cobrar por su uso. No es una tasa fija, es un traje a medida para cada usuario. Y lo primero que hacen es dividir a los usuarios en dos grupos con dos monedas de pago distintas. Esto ya marca una diferencia fundamental. Totalmente. Es la piedra angular de todo el sistema de cobro. Por un lado, el grupo 1, organismos del Estado, empresas estatales, mixtas, las nuevas pymes privadas y también las personas físicas que residen en Cuba. Todos ellos pagan en pesos cubanos, en CUP. Por otro lado, el grupo 2, entidades extranjeras, personas no residentes, embajadas, organismos internacionales. Ellos pagan en dólares estadounidenses. Se crean dos mercados de acceso al espectro completamente paralelos. Y luego llega la fórmula para calcular el precio. A primera vista, la fórmula V igual a B, A, F de T, K, T, C, X, W parece sacada de un examen de física. Asusta un poco. ¿Hay alguna manera de entenderla de forma más simple? Como si estuviéramos, no sé, alquilando un local comercial. Es una analogía perfecta. De hecho, es la mejor manera de entenderlo. Piensa que B, el ancho de banda, son los metros cuadrados de tu local. Cuanto más grande, más espacio ocupas, más pagas. A, el área de servicio, es la ubicación. No es lo mismo alquilar en el centro de La Habana que en una zona rural menos cotizada. Cubrir todo el país te va a costar una fortuna en comparación con cubrir solo un municipio. Tiene sentido. ¿Y el resto de letras? Pues siguiendo con la analogía, F de T, el factor de frecuencia, sería como la calle principal. Hay frecuencias, como hay calles, que son mucho más demandadas y valiosas que otras. Las que permiten que las ondas viajen más lejos o atraviesen mejor los edificios son más caras. Luego K, el factor de uso, es para qué usas el local. Montar una discoteca abierta al público, o sea, un uso comercial exclusivo, siempre será más caro que usarlo como un almacén privado, que sería un uso no comercial.
T es simplemente el tiempo, los años que dura tu contrato de alquiler. Y C es el detalle máximo, es el tipo de negocio. No paga lo mismo una tienda de ultramarinos que una joyería de lujo. Pues aquí igual, no cuesta lo mismo una frecuencia para un simple walkie-talkie que para desplegar una red 5G que va a generar millones. La verdad es que al ver la Fórmula 1 entiende por qué ser ingeniero de telecomunicaciones es una carrera difícil. Es un auténtico galimatías. Pero la idea de fondo, si la he entendido bien, es que el que más espacio aéreo ocupa y para un fin más lucrativo, más paga. Y esto afecta a todo el mundo, me imagino. A todo lo que sea inalámbrico, desde las emisoras de radio y televisión de toda la vida hasta las redes privadas de walkie-talkies de una empresa de taxis, pasando por los radioenlaces que conectan pueblos, las redes wifi de largo alcance o las empresas que usan comunicaciones por satélite. Todo pasa por caja y con esta fórmula. E incluso va un paso más allá. Regula la venta de equipos. También controlan quién vende los aparatos. Sí. Si quieres importar y vender en Cuba cualquier aparato que use el espectro, routers, teléfonos inalámbricos, drones, lo que sea, necesitas un permiso de comercialización. Y ese permiso cuesta 10.000 pesos cubanos y dura 4 años. Es una forma de controlar no solo el uso de las frecuencias, sino también la entrada al mercado de los dispositivos que las utilizan. Es un control total del ecosistema. Y por si fuera poco, hay 2 resoluciones más, la 44 y la 45, que son como las notas a pie de página de este gran reglamento. Exacto. Son el zoom a casos muy concretos. La 44 se centra en la banda comercial, que es la que usan los típicos walkie-talkies en empresas de seguridad, construcción, etc. Y lo interesante es que les obliga a modernizarse. Actualmente usan canales de 25 kHz y la norma les da hasta finales de 2028 para pasarse a canales más estrechos, de 12,5 kHz. En la práctica, esto duplica el número de canales disponibles en la misma porción de espectro. Es una medida para optimizar un recurso escaso. ¿Y la 45? La 40 hace algo parecido para las redes de radio privadas, más complejas, las que usan las grandes empresas para su logística, por ejemplo. Establece reglas súper detalladas sobre las potencias máximas de emisión para no molestar a otros, sobre cómo varias empresas pueden compartir una misma torre de antenas para ahorrar costes e impacto visual, y cómo gestionar las interferencias. Es un intento de poner orden casi milimétrico en un recurso invisible pero absolutamente crítico para la economía moderna. Cada hercio queda tasado y regulado. Y para terminar, salimos de estas grandes regulaciones técnicas y vamos a 3 cambios que afectan de forma muy directa al bolsillo y a la vida personal. Empecemos por algo tan básico como construir una pared. El precio del cemento. Sí, la resolución 23/2025 del Ministerio de Comercio Interior actualiza los precios minoritarios. Esto se enmarca en lo que se conoce como el proceso de ordenamiento monetario, que es básicamente un ajuste general de costes y precios en la economía. En la práctica es una subida. Por darte los ejemplos más comunes, la bolsa de cemento gris, P35 de 42,5 kilos, la que usa todo el mundo, pasa a costar 320 pesos. El cemento blanco, que siempre es más caro, se va a 427 pesos el saco. Y si lo compras a granel, se vende por kilos, a precios que rondan entre los 6 y los 9 pesos. Un cambio que va a notar, y mucho, cualquiera que esté metido en una obra o una simple reparación en casa. Y del cemento, que une ladrillos, pasamos a algo que une personas. Se han hecho cambios importantes en los trámites de matrimonio para los cubanos que viven fuera. Pues sí, y este es un cambio para mejor, claramente. La resolución 2850-2025 busca simplificar la obtención del certificado de capacidad legal, que es el papel que necesita un cubano para casarse en el extranjero. Antes, el proceso podía ser un verdadero laberinto burocrático, dependiendo de dónde estuvieras y de la prisa que tuvieras. ¿Y cómo queda ahora? ¿Cuál es la mejora concreta? La clave es la agilidad y las opciones que se dan. Ahora, la solicitud la puedes presentar o bien en el consulado cubano del país donde vives o directamente en el registro civil en Cuba que te corresponda por nacimiento o por tu último domicilio. Y aquí está lo bueno. Si pides el certificado en el registro civil donde ya tienen tus datos, te lo tienen que dar en el momento, al instante. Si lo pides en el consulado o en otro registro, tienen un plazo máximo de 48 horas para expedirlo. Es una reducción de tiempos drástica. Se acabó eso de esperar semanas por un papel. Vamos, una buena noticia para la diáspora. Y para terminar,
Un apunte casi de coleccionista, un apunte filatélico. Sí, un pequeño gesto con mucha carga simbólica. La resolución 3125 del Ministerio de Comunicaciones ordena la emisión de una hoja filatélica para conmemorar el 90 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y la Santa Sede. Es un sello con un valor de 31,65 pesos y el diseño es muy elocuente. Las banderas de Cuba y el Vaticano y de fondo la Basílica de San Pedro y la Catedral de La Habana. Un pequeño trozo de papel que condensa 90 años de una relación diplomática muy particular. Al final, si damos un paso atrás y miramos todo el paquete de leyes del día 15 de diciembre, el patrón es innegable. Vemos un esfuerzo enorme por formalizar, por cuantificar, por ponerle un procedimiento y un precio a casi todo, desde el riesgo financiero en una donación hasta el uso de una onda de radio. Es una radiografía de un modelo de gobernanza que busca un control muy riguroso de la actividad económica y civil. Todo se mide, se valora y se somete a una norma. Es la antítesis de la improvisación. Y esto nos deja con una reflexión final. Por un lado, estas normativas buscan crear orden, prevenir delitos y gestionar recursos que son escasos. Son herramientas lógicas de cualquier Estado moderno. Pero la pregunta que queda flotando es, ¿cómo convive esta maraña de control tan detallado, esta burocracia tan específica, con la necesidad de agilidad, flexibilidad e improvisación que exige el día a día de las personas y, sobre todo, de las nuevas empresas privadas que intentan abrirse camino? ¿Dónde está el punto de equilibrio?